Hoy celebramos el domingo 33 del tiempo ordinario y nos encontramos con un pasaje del Evangelio de Marcos que tiene características muy particulares. El género literario de esta perícopa, de este trozo del Evangelio, es un género apocalíptico que refiere a los últimos momentos del universo y a la segunda venida del Señor, donde toda la creación será recapitulada en Cristo, es decir, reunida, reconciliada en Él. Las formas que se describen, sin embargo, no hay que tomarlas literalmente. Puede ser útil en este sentido comparar este género literario con el género que ocupa el libro del Génesis, donde también se describen los orígenes, recurriendo en el caso del Génesis más bien a un género literario cercano al mito. Entonces, así como el género literario del Génesis, tampoco este género apocalíptico hay que tomarlo al pie de la letra en sus descripciones. Lo que sí es muy importante es que el fondo de verdad que hay en la narración es lo que hay que intentar desentrañar. Al menos un par de cosas quisiera hoy día destacar de esto, que podrían servirnos. La concepción cristiana de la historia, ese es un primer punto. El tiempo avanza hacia adelante, la historia va avanzando. Y para los cristianos no hay un eterno repetirnos una y otra vez en sucesivas encarnaciones que van añadiendo siempre segundas oportunidades. Para un cristiano, si la vida se reinicia, o es posible de reiniciarse como una especie de computador, los actos que hacemos entonces pierden relevancia, porque siempre se puede reiniciar, comenzar el juego otra vez desde cero. En una concepción cíclica, donde el buen comportamiento de la persona se justifica solo para tener una mejor reencarnación en la siguiente vida, el sentido generoso de un acto, el sentido altruista de la vida, también se pierde, porque los actos buenos no son para el bien de los demás, sino que terminan siendo más bien para un provecho propio. La concepción lineal de la historia que tenemos los cristianos, las acciones y sujetos en esta concepción tienen gravedad. No en el sentido de que sean graves, así como oscuros, sino que tienen gravedad, tienen peso, son serios, porque no hay vuelta atrás. Siempre nos podemos convertir, pero lo hecho, para un cristiano, hecho está. Lo que hicimos en el pasado afecta a la historia. Y lo que no hicimos también afecta a la historia. Entonces, en cada acto de nuestra vida se juega la vida y el futuro de la historia. Vamos uniendo nuestros actos a los actos de otras personas que hicieron antes de nosotros. La semana pasada, por ejemplo, en la lectura, veíamos a la viuda poner una par de monedas en los donativos. Un gesto pequeño, insignificante para algunos. Pero ¿cómo medir lo pequeño o lo importante? Para Jesús, ese acto cambia toda la historia. Lo cambia a Él. Cambia a los discípulos cuando Él les cuenta y cambia también a la futura iglesia. El gesto de la viuda es relevante, tiene peso y lo transforma todo. La libertad entonces es relevante cuando la historia es lineal. Y tiene sentido entonces ejercer la libertad con mucho cuidado, con fuerza, con responsabilidad, pero con cuidado. Por ejemplo, un segundo punto que quería tocarles es que los vestigios arqueológicos nos traen al pasado, el pasado de dinosaurios extintos, de civilizaciones pretéritas que ya no están. Pasa la vida como una sucesión de acontecimientos. Ante ello podríamos nosotros angustiarnos y experimentar un sinsentido. Miramos las ruinas de las guerras del pasado, el muro de los lamentos en Jerusalén, las ruinas de Pompeya o de Machu Picchu. Civilizaciones, construcciones, todo pasa, pero la palabra de Dios no pasará. Podríamos caer nosotros en el pesimismo, pero desde la fe, toda la vida y la historia están sostenidas por Dios, son abrazadas y amadas por Él. En medio de la catástrofe, para un cristiano no cabe el pesimismo, sino la esperanza de que a partir de ahí nos sentimos sostenidos por Dios, abrazados y amados por Él. Entonces el ánimo para trabajar surge sabiendo que los gestos humanos son valiosos y transforman la historia. La crisis actual
nos hace ver que lo que hacemos o no hacemos impacta. No solo la crisis en términos sociales, políticos o incluso de salud. Hace algunas décadas, por ejemplo, la vida humana estaba en peligro por la amenaza de una guerra nuclear. Hoy más bien está amenazada por el calentamiento global, responsabilidad nuestra de lo que hemos hecho los últimos 50 años. Debemos entonces trabajar con fuerza, aunque pensemos a veces que lo que hacemos no afecta, no mueve la aguja. Pero ojo, porque 2 moneditas de cobre pueden ser suficientes para transformar la historia. La invitación de esta lectura entonces es a mirar la historia con sentido, saber que nuestros actos son relevantes, pero que incluso en el fracaso, la historia y el mundo están sostenidas por Dios, cuyas palabras, aunque caigan todas las construcciones humanas o el planeta entero, no pasarán. Dios no abandona la obra de sus manos. Soy Juan Cristóbal Beitía, director de Revista Mensaje. Que tengas un buen domingo.